Tengo 67 años y la Nochebuena pasada llegué a la casa de mi hijo para compartir la cena familiar cuando mi nuera me miró a los ojos y me dijo una sola palabra que cambiaría nuestras vidas para siempre. Vete. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía preparada una respuesta que la dejaría sin palabras y que esa misma noche todo su mundo se desmoronaría. Imagínate llegar a la casa donde creció tu propio hijo, tocando el timbre en Nochebuena, con regalos bajo el brazo y ilusión en el corazón, solo para que la mujer que se casó con tu hijo te mire con desprecio y te eche como si fueras un intruso. Después de 40 años trabajando como soldador para darle todo a mi familia, mi nuera decidió que yo no merecía estar en la mesa navideña. Pero lo que Cristina no tenía idea es que su suegro soldador había estado construyendo algo en secreto durante los últimos 15 años. Algo que esa misma noche la convertiría de la mujer más arrogante del planeta en la persona más arrepentida de su propia existencia. Porque hay una gran diferencia entre echar a un hombre por desprecio y descubrir que acabas de echar al dueño de tu futuro. Esa noche, cuando mi nuera me dijo, vete, yo simplemente sonreí, saqué de mi bolsillo unos papeles que había llevado esperando el momento perfecto y le respondí con una frase que la perseguiría por el resto de su vida. Una frase que cambió todo para siempre y que demostró que a veces la justicia llega vestida de Papá Noel. Seguí esta historia hasta el final, porque lo que pasó después de que me echara de esa cena va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí. Y cuando termine de contarte todo, quiero que me digas si harías lo mismo que hice yo esa noche y desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia tiene que llegar a todos los que alguna vez fueron menospreciados por su propia familia. Para entender por qué esa Nochebuena cambió todo, tengo que contarte cómo llegué hasta ese punto, porque la relación con mi nuera no siempre fue tan tóxica. Al contrario, hubo una época en la que creí que había ganado no solo una nuera, sino una hija. Pero las personas cambian, y no siempre para mejor. Mi hijo Rodrigo nació cuando yo tenía 22 años. Su madre, Carmen, era una mujer extraordinaria que murió en un accidente cuando él tenía 15 años. Quedamos solos, pero salimos adelante juntos. Trabajé como soldador desde los 18 años, un oficio duro pero que me permitía mantener dignamente a mi familia. Lo que la gente no sabía es que ser soldador me abrió puertas que nunca imaginé. Empecé trabajando en talleres mecánicos, pero con el tiempo me especialicé en soldadura submarina, soldadura de estructuras especiales, trabajos de alta precisión que muy pocos sabían hacer. Era un conocimiento técnico que me convirtió en uno de los soldadores más buscados de la región. La soldadura submarina era mi especialidad única. Trabajaba en reparaciones de cascos de barcos, instalaciones de plataformas petroleras, puentes que necesitaban mantenimiento bajo el agua. Era un trabajo peligroso que pocos se animaban a hacer, pero que pagaba fortunas por la complejidad técnica que requería. Mi primera gran oportunidad llegó cuando se rompió una tubería principal en una refinería petrolera. Ningún soldador de la región sabía cómo reparar ese tipo de aleación especial bajo presión. Me llamaron como último recurso, y no solo resolví el problema, sino que mejoré el sistema para que fuera más eficiente que el original. Esa reparación me abrió las puertas a contratos millonarios. Las empresas petroleras empezaron a buscarme específicamente para trabajos imposibles. Desarrollé técnicas propias para soldar metales que otros consideraban incompatibles. Creé aleaciones que resistían presiones extremas. Inventé procesos que revolucionaron la industria. A los 30 años ya tenía mi propio taller de soldadura especializada. Pero no era un taller común. Era un centro de investigación y desarrollo donde resolvíamos problemas metalúrgicos que las grandes corporaciones no podían resolver con sus propios equipos. Contraté ingenieros metalúrgicos, técnicos especializados, invertí en equipamiento de última generación. Mi taller se convirtió en la referencia mundial para soldaduras extremas, estructuras imposibles, reparaciones de emergencia en condiciones adversas. A los 40, manejaba contratos millonarios para refinerías petroleras, plataformas marinas, puentes importantes. Habíamos soldado partes fundamentales del puente más largo del país,
reparado plataformas petroleras en alta mar, construido estructuras para centrales nucleares. Pero siempre mantuve el mismo perfil bajo, la misma sencillez. Rodrigo creció viendo a su padre como un trabajador honesto, sin saber que ese trabajador era dueño de uno de los talleres de soldadura más prósperos del país. Le pagué la universidad completa a Rodrigo. Estudió administración de empresas en una universidad privada prestigiosa. Se recibió con honores, consiguió trabajo en una multinacional, empezó a ganar muy bien. Era un hijo del que cualquier padre estaría orgulloso. Responsable, trabajador, respetuoso, con valores sólidos. A los 29 años conoció a Cristina en una conferencia empresarial. Era una licenciada en recursos humanos de una familia acomodada, con aspiraciones enormes y una actitud que desde el primer momento me llamó la atención. Cuando Rodrigo me la presentó, traté de caerle bien, pero noté algo extraño en su forma de mirarme. Durante el noviazgo, Cristina venía a casa esporádicamente. No era como otras novias que había tenido Rodrigo, que se integraban naturalmente a nuestra pequeña familia. Cristina parecía estar estudiándonos, evaluándonos, midiendo si alcanzábamos sus estándares. La primera vez que vino a cenar, llegó una hora tarde sin avisar. Cuando le pregunté si había tenido algún inconveniente, me dijo que había estado en una reunión de trabajo muy importante. Después me enteré por Rodrigo que había estado en la peluquería, pero aparentemente eso era más importante que llegar puntual a conocer a su futuro suegro. Durante esa primera cena, noté cómo miraba cada detalle de la casa: los muebles sencillos, la decoración modesta, los electrodomésticos viejos pero funcionales. Sus ojos recorrían todo como si estuviera haciendo un inventario, calculando el valor de cada cosa, evaluando nuestro nivel socioeconómico. Cuando le serví la comida en platos comunes, no de porcelana fina, vi una microexpresión de desilusión que trató de disimular. Cuando le ofrecí vino de mesa en lugar de una etiqueta cara, sonrió educadamente, pero noté que apenas tocó la copa. Recuerdo una cena en particular donde preparé una parrillada en el patio. Cristina llegó vestida como si fuera a una reunión de negocios, con ropa cara y modales muy formales. Durante toda la noche se comportó como si estuviera cumpliendo una obligación social, no disfrutando un momento familiar. Cuando le conté sobre mi trabajo, sobre algunos proyectos importantes en los que había participado, vi cómo sus ojos se perdían, como si no fuera información relevante para ella. Le hablé de las plataformas petroleras donde había trabajado, de los puentes que había ayudado a reparar, pero para ella solo era trabajo manual. «Teodoro», me dijo esa noche, «qué interesante tu trabajo. Debe ser muy físico». La forma en que dijo físico sonaba como si fuera un eufemismo para algo desagradable, como si fuera un trabajo primitivo, sucio, inferior a las ocupaciones intelectuales de su círculo social. Una vez me preguntó qué había estudiado en la universidad. Cuando le expliqué que había aprendido soldadura en institutos técnicos y con maestros experimentados, que mi conocimiento venía de la práctica y la experiencia, no de títulos universitarios, vi cómo cambiaba su expresión. «Ah, estudios técnicos», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué bueno que haya gente que se dedique a esas cosas». La forma en que dijo esas cosas dejaba claro que para ella mi formación era inferior, menos valiosa que la educación universitaria tradicional. Otra vez, cuando Rodrigo mencionó que yo le había regalado el auto que manejaba, Cristina preguntó inocentemente cuánto había costado. Cuando Rodrigo le dijo la cifra, que era considerable para un auto nuevo, ella se sorprendió visiblemente. «¿De dónde sacaste tanta plata para un regalo así?», me preguntó directamente. Le expliqué que había ahorrado durante años para poder darle ese regalo a mi hijo cuando se recibiera, pero vi que no quedó satisfecha con la respuesta. Era evidente que le resultaba extraño que un soldador pudiera permitirse esos gastos, como si hubiera una contradicción entre mi profesión y mi capacidad económica. Cuando se comprometieron, Cristina organizó una cena de presentación en la casa de sus padres. Era una casa enorme, en un barrio exclusivo con personal de servicio, decoración costosa, todo muy ostentoso. Los padres de Cristina, Eduardo y Graciela, me recibieron con cortesía forzada.
Eduardo era presidente de una empresa de seguros. Graciela dirigía una fundación benéfica de la alta sociedad. Tenían ese aire de superioridad que caracteriza a la gente que nació con dinero y cree que eso los hace mejores personas. Durante la cena hablaron de sus viajes a Europa, de sus inversiones, de sus contactos importantes. Cuando me preguntaron sobre mi trabajo, respondí con orgullo que era soldador especializado. Vi las miradas que intercambiaron, esa sonrisa educada que dura 2 segundos antes de cambiar rápidamente de tema. Era obvio que me veían como el suegro obrero de su hija universitaria. La boda se realizó en un salón muy elegante del club más exclusivo de la ciudad. Yo pagué mi parte como es tradicional, aunque noté que eso sorprendió a la familia de Cristina, como si no hubieran esperado que un soldador pudiera contribuir económicamente a una ceremonia tan costosa. Durante la fiesta, me sentaron en una mesa con otros familiares del lado de Rodrigo, alejado de la mesa principal, donde estaban los padres de Cristina con sus amigos empresarios. Era una división de clases sutil, pero evidente. Los obreros en una mesa, los profesionales en otra. Después de la luna de miel, Rodrigo y Cristina se instalaron en un departamento moderno cerca del centro financiero. Empezaron su vida matrimonial con buenos trabajos y mejores perspectivas. Al principio manteníamos contacto regular, pero gradualmente las cosas empezaron a cambiar. Cristina desarrolló una habilidad especial para hacer que yo me sintiera incómodo en mi propia presencia. Cuando yo contaba alguna anécdota de trabajo, ella sonreía mecánicamente, pero después miraba el reloj como esperando que terminara. Cuando Rodrigo hablaba de mí con cariño, ella cambiaba de tema sutilmente, pero lo que más me molestaba era su forma de corregir a Rodrigo cuando él me incluía en planes familiares. Si él decía, ¿podemos ir al cine con papá el domingo?, ella inmediatamente respondía, «Ay, mi amor, pero acuérdate que tenemos ese almuerzo con mis padres». Siempre había algo más importante que hacer tiempo para mí. Un día Rodrigo me invitó a una obra de teatro. Era una función especial de una obra clásica que habían conseguido entradas con descuento del trabajo. Yo me emocioné mucho porque hacía años que no íbamos juntos a ningún espectáculo cultural. Pero cuando llegó el día, Cristina había organizado una cena sorpresa con sus amigas. «Ay, mi amor», le dijo a Rodrigo, «se me olvidó completamente que habíamos quedado con las chicas. Ya confirmé para todos. No podemos cancelar ahora». Era obvio que lo había planeado así para sabotear nuestra salida, pero Rodrigo no se dio cuenta o prefirió no darse cuenta. La discriminación se volvía más sutil pero más sistemática. Cuando organizaban reuniones familiares, Cristina siempre las planificaba en lugares o horarios que me resultaban incómodos. Restaurantes caros donde yo me sentía fuera de lugar, eventos sociales donde no conocía a nadie, actividades que no eran de mi interés. Una vez organizó una cena familiar en un restaurante japonés muy exclusivo. Cuando llegué, me di cuenta de que era el tipo de lugar donde no sabía qué pedir, donde los precios eran exorbitantes, donde me sentía completamente fuera de mi elemento. Cristina lo sabía, y esa era exactamente la idea. Durante la cena todos hablaban de tipos de sushi que yo nunca había probado, de vinos importados que no conocía, de viajes a Japón que nunca había hecho. Era evidente que habían elegido ese lugar específicamente para que yo me sintiera excluido de la conversación. Cuando llegó el momento de pagar, Cristina sugirió dividir la cuenta entre todos. Eran cifras altísimas para una cena, pero yo pagué mi parte sin quejarme. Después me enteré de que ella había calculado específicamente que esa cena me resultaría cara, esperando que yo me sintiera incómodo con el gasto. La exclusión se extendía también a eventos especiales. Cuando Cristina organizó su cumpleaños número 30, hizo una lista de invitados muy selecta. Solo gente de su trabajo, sus amigas universitarias, algunos clientes importantes de su empresa. Rodrigo preguntó si yo podía ir, y ella respondió que era una reunión muy informal, solo para gente joven. Gente joven. Yo tenía 57 años en ese momento. No era un anciano decrépito, pero para Cristina ya era demasiado viejo para mezclarse con su círculo social dinámico y moderno. Era otra forma elegante de excluirme, sin decir directamente que no me quería ahí. Los regalos que yo hacía para las ocasiones especiales también se convirtieron en motivo de incomodidad.
Yo tenía la costumbre de hacer objetos personalizados con mis habilidades de soldadura. Marcos de fotos únicos, esculturas pequeñas, piezas decorativas que no se podían comprar en ningún lado. Para el primer aniversario de casamiento de Rodrigo y Cristina, hice una escultura de metal que representaba dos figuras entrelazadas. Era una pieza hermosa, trabajada durante semanas, con detalles intrincados que solo alguien con mis habilidades podía lograr. Era arte funcional, único, hecho con amor. Cuando se la regalé, Cristina la miró con una expresión que no pudo disimular completamente. Era una mezcla de desconcierto y disgusto, como si no supiera qué hacer con algo tan artesanal. La guardó inmediatamente en una caja, diciendo que era muy valiosa para dejarla a la vista, donde se pudiera dañar. Meses después, cuando fui a visitarlos, busqué la escultura para ver dónde la habían puesto. La encontré en un armario, guardada junto con otros objetos que aparentemente no tenían lugar en la decoración de su casa. Era evidente que mi regalo artesanal no encajaba con su estética moderna y minimalista. Un año después, nació mi nieto Lucas. Cuando fui a conocerlo al sanatorio, Cristina me recibió con frialdad. «Este es el abuelo Teodoro», le dijo a la enfermera, como si fuera información que había que aclarar por obligación. No había emoción en su voz, no había alegría por compartir ese momento. Durante los primeros meses de vida de Lucas, intenté ser el abuelo presente que había soñado ser. Iba a visitarlos, llevaba regalos, me ofrecía para cuidar al bebé cuando ellos necesitaran salir. Pero Cristina siempre tenía una excusa para limitar mis visitas. Las horas de visita se volvieron cada vez más restringidas. Al principio podía ir cuando quisiera, pero gradualmente Cristina instituyó horarios apropiados. No podía ir durante las mañanas porque el bebé dormía. No podía ir durante las tardes porque era la hora del baño. No podía ir durante las noches porque molestaba la rutina de sueño. Los fines de semana estaban reservados para tiempo familiar privado o para visitas de los otros abuelos. Eduardo y Graciela tenían acceso libre y total a sus nietos, pero yo necesitaba hacer citas previas como si fuera un extraño que pedía audiencia. Cuando Lucas empezó a caminar, quise enseñarle algunas cosas básicas como todo abuelo hace, cómo usar herramientas de juguete, cómo construir torres con bloques, cómo armar puzzles simples. Pero Cristina siempre interrumpía diciendo que el niño era muy pequeño para esas actividades o que podía lastimarse. Sin embargo, cuando Eduardo le enseñaba a Lucas cosas más complicadas como usar una tablet o jugar videojuegos, eso estaba perfectamente bien. Era evidente que el problema no era la seguridad del niño, sino quién era la persona que quería enseñarle. Los regalos se convirtieron en otro campo de batalla silenciosa. Yo le hacía juguetes de madera únicos, piezas que no existían en ningún comercio, creadas específicamente para estimular su creatividad e imaginación. Pero Cristina siempre los reemplazaba rápidamente con juguetes comerciales más coloridos y llamativos. Una vez le hice un pequeño banco de trabajo de juguete, con herramientas de madera perfectamente proporcionadas para sus manitas. Era una obra de arte en miniatura, funcional y hermosa. Lucas se emocionó mucho y quiso jugar inmediatamente a ser trabajador como el abuelo Teo. Pero al día siguiente, cuando volví a visitarlos, el banco de trabajo había desaparecido. Cristina me explicó que había tenido que guardarlo porque era muy pesado y Lucas se podía lastimar. En su lugar había una mesa de juego de plástico de colores brillantes, completamente segura, pero sin alma ni personalidad. Cuando nació Valentina, esperé que las cosas fueran diferentes. Tal vez con 2 nietos, Cristina sería más flexible, más inclusiva, pero la realidad fue exactamente la opuesta. Con 2 niños que cuidar, tenía aún menos paciencia para lidiar conmigo. Las visitas se volvieron aún más restringidas. Ahora no solo tenía que coordinar con los horarios de Lucas, sino también con los de Valentina. Era prácticamente imposible encontrar un momento en que ambos niños estuvieran disponibles, despiertos, de buen humor y sin otros planes familiares. Eduardo y Graciela, en cambio, tenían acceso irrestricto. Podían aparecer cuando quisieran, llevarse a los niños de paseo sin avisar, quedarse a dormir en la casa si era necesario.
Era como si tuvieran derechos de abuelos de primera clase, mientras que yo tenía una membresía limitada y restrictiva. Cuando Lucas cumplió 3 años, quise organizar una pequeña celebración en mi casa. Tenía un patio grande, podía hacer una parrillada, invitar a algunos vecinos que lo conocían desde bebé. Era una propuesta simple pero llena de cariño. Cristina me dijo que era muy dulce de mi parte, pero que ya tenían todo organizado en el club. Una fiesta temática con animadores profesionales, catering especializado, todos los amigos del jardín de infantes. Mi propuesta casera no podía competir con esa producción profesional. ¿Pero no podríamos hacer las dos cosas?, le pregunté. Una fiesta grande con sus amigos y otra más íntima con la familia. No, Teodoro, me respondió. Sería muy cansador para Lucas tener 2 fiestas. Los niños necesitan rutinas, no sobrecarga de actividades. Rutinas. Como si pasar tiempo con su abuelo fuera una carga adicional, no una parte natural de su desarrollo familiar. Como si mi amor fuera excesivo, agotador, innecesario para la formación de mis propios nietos. Los cumpleaños se convirtieron en exhibiciones de la diferencia de clases. Eduardo y Graciela siempre llevaban regalos caros, tecnológicos, importados, bicicletas de marcas exclusivas, juguetes electrónicos de última generación, ropa de diseñadores infantiles famosos. Yo llevaba mis creaciones artesanales, juguetes únicos, hechos con amor y dedicación, que reflejaban horas de trabajo cuidadoso y pensamiento creativo. Pero en un contexto lleno de lujo comercial, mis regalos se veían pobres, anticuados, fuera de lugar. Un día, Lucas me preguntó algo que me rompió el corazón. Abuelo Teo, ¿por qué la abuela Graciela siempre tiene regalos lindos y vos siempre haces cosas raras? Era una pregunta inocente de un niño, pero reflejaba cómo Cristina había influido en la percepción que mis propios nietos tenían de mí. Hijo, le expliqué, el abuelo Teo hace cosas especiales que no se pueden comprar en ningún negocio. Estos juguetes son únicos, solo para vos, hechos con mucho amor. Pero vi en sus ojitos que la explicación no competía con la emoción de abrir una caja nueva con un juguete brillante y comercial. Hija, le dije esa noche a Cristina, siento que no soy bienvenido en esta familia, que me toleran por compromiso, pero que preferirían que no estuviera. Ay, Teodoro, me respondió, no es eso, es que vos tenés una manera muy particular de relacionarte. A veces es difícil incluirte en nuestras dinámicas familiares, maneras particulares de relacionarme. Dinámicas familiares. Cristina había desarrollado un vocabulario sofisticado para explicar por qué yo no encajaba en su idea de familia apropiada. Pero el mensaje era claro. Yo era un problema que había que tolerar, no un miembro valioso de la familia. Y así llegamos a la Nochebuena del año pasado. Rodrigo me había invitado por teléfono, como siempre lo hacía por compromiso. Papá, vení a cenar en casa. Vamos a estar toda la familia. Como si yo fuera una parte opcional de esa definición. Durante los días previos a la cena, Cristina había estado más distante que nunca. Cuando llamaba por teléfono para hablar con Rodrigo, ella atendía con monosílabos. Me pasaba el llamado rápidamente, como si no quisiera perder tiempo en conversaciones conmigo. Rodrigo me había mencionado que tendrían algunos invitados especiales esa noche. Gente del trabajo, clientes importantes, contactos que podrían ser útiles para su carrera. Me dio la impresión de que mi presencia era un inconveniente que había que manejar, no una alegría que había que celebrar. Llegué a las 8 de la noche con regalos que había hecho especialmente para Lucas y Valentina. Un tren de madera para él, con vagones que se desenganchaban y volvían a conectar con imanes que yo había instalado. Una muñeca articulada para ella, con vestidos intercambiables que había cosido a mano. Había trabajado durante semanas para que fueran perfectos. Cuando toqué el timbre, escuché risas y música del otro lado de la puerta. Era evidente que la fiesta ya había empezado sin mí, que mi llegada no era esperada con ansias. Cristina abrió la puerta vestida elegantemente, maquillada como si fuera a una gala. Me miró de arriba abajo con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de fastidio, desprecio y cansancio, como si mi aparición fuera el problema que arruinaba su noche perfecta. No había alegría en sus ojos, no había calidez navideña,
No había nada que sugiriera que se alegraba de verme. «Teodoro», me dijo sin sonreír, «qué bueno que viniste». «Pasa». Pero había algo en su tono que me alertó. No era el saludo tibio de siempre. Era algo diferente, algo más hostil, como si hubiera tomado una decisión sobre mí y ya no le importara disimular su molestia. La casa estaba decorada elegantemente, con luces navideñas importadas, ornamentos caros, un árbol que parecía salido de una revista de decoración. Olía a comida gourmet. Se escuchaba música clásica de fondo. Todo estaba dispuesto para impresionar a los invitados importantes. En el living estaban Eduardo y Graciela, algunos colegas de Rodrigo que yo no conocía, dos parejas que parecían ser clientes importantes de la empresa y un par de amigos de Cristina del mundo empresarial. Todo muy sofisticado, muy de clase alta. Yo llegué con mi ropa sencilla pero limpia, mi saco de los domingos que había usado durante años, mis zapatos lustrados pero no caros. Llevaba mis regalos caseros en bolsas de papel, no envueltos en papel caro con moños elegantes. Era evidente que desentonaba con el ambiente. Los niños corrieron a saludarme con esa alegría genuina que solo tienen los niños cuando ven a alguien que aman. «Abuelo Teo, ¿qué nos trajiste?», gritaron abrazándome las piernas. Les di sus regalos y se pusieron contentos, pero Cristina inmediatamente los distrajo. «Niños, vengan acá», les dijo. «Saluden a los invitados, pórtense bien. Y después llévense los juguetes al cuarto para que no molesten a los grandes». Los regalos que yo había hecho con tanto amor fueron rápidamente removidos del living principal, como si fueran objetos inapropiados para la vista de los invitados elegantes. Durante la primera hora intenté integrarme a las conversaciones, pero era difícil. Hablaban de fusiones empresariales que yo no entendía, de estrategias de mercado que nunca había escuchado, de inversiones en bolsas extranjeras que me resultaban completamente ajenas. Cuando intenté contribuir contando sobre algún proyecto interesante en el que había trabajado, las conversaciones se pausaban educadamente, escuchaban por cortesía y después retomaban sus temas anteriores como si yo no hubiera hablado. Eduardo hablaba de su último viaje a Europa, de los vinos que había probado en Francia, de las obras de arte que había visto en museos famosos. Graciela comentaba sobre su trabajo en la Fundación Benéfica, sobre las galas de recaudación de fondos, sobre personalidades importantes que había conocido. Los colegas de Rodrigo discutían sobre bonos de fin de año, sobre promociones internas, sobre rumores de expansión de la empresa. Las amigas de Cristina hablaban de sus próximas vacaciones en el Caribe, de renovaciones costosas en sus casas, de colegios privados para sus hijos. Yo me quedé callado en un rincón, sintiendo cómo crecía la incomodidad. No por timidez o inseguridad, sino por la clara sensación de que mi presencia no era deseada, que era tolerado por compromiso familiar, pero que todos estarían más cómodos si yo no estuviera ahí. A las 9:30, uno de los invitados preguntó por mi trabajo. Era un intento educado de incluirme en la conversación, probablemente notando que había estado muy callado. «Soy soldador especializado», le respondí con orgullo. «Trabajo en estructuras complejas, puentes, plataformas petroleras». «Ah, qué interesante», respondió con esa sonrisa educada que usan las personas cuando no saben qué más decir. «Debe ser un trabajo muy demandante». Y ahí terminó el intercambio. Era evidente que mi profesión no generaba curiosidad ni interés en ese grupo de profesionales y empresarios. A las 10 de la noche, Cristina se acercó a donde yo estaba sentado, apartado del grupo principal. Su cara había cambiado. Ya no fingía cortesía. Había algo decidido en su expresión, algo que me alertó inmediatamente. «Teodoro», me dijo mirándome directamente a los ojos, «esta noche es muy importante para nosotros. Tenemos invitados especiales, gente que puede ser clave para el futuro profesional de Rodrigo. Tu presencia acá está generando un ambiente incómodo». «¿Incómodo? ¿En qué sentido?», le pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Bueno, vos sabés que no tenés mucho en común con la gente que vino. Tus historias de soldadura, tu ropa, tu manera de hablar, todo es muy diferente a lo que estamos acostumbrados». «Cristina», le dije tratando de mantener la calma, «soy el abuelo de tus hijos. Es Nochebuena. ¿Me estás pidiendo que me vaya?»
No te estoy pidiendo nada, me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Te estoy diciendo lo que necesito que pases. Y ahí fue cuando pasó lo impensable. Cristina me miró con la arrogancia más grande que había visto en mi vida y me dijo la palabra que cambiaría todo para siempre. Vete, vete. No, por favor, considerar irte. No, tal vez sea mejor que te vayas temprano. Vete, como si fuera un intruso, como si fuera basura que había que sacar, como si fuera un problema que se resolvía con una palabra. Mi propia nuera me estaba echando de la casa de mi hijo en Nochebuena. Me quedé paralizado durante unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Me estás echando?, le pregunté incrédulo. No te estoy echando, me dijo con cinismo. Te estoy pidiendo que seas comprensivo y que nos dejes tener una noche tranquila en familia. En familia. Sin mí. Su definición de familia no me incluía. Para ella, familia eran Rodrigo, los niños, sus padres y sus amigos de clase alta. Yo era el elemento externo que molestaba, que incomodaba, que había que remover para que la noche fuera perfecta. Ahí fue cuando sonreí. Una sonrisa que la confundió, porque no era la reacción que esperaba. Saqué del bolsillo los documentos que había llevado especialmente para esa noche. Documentos que había preparado esperando exactamente este momento, porque durante años había estado observando su comportamiento y sabía que tarde o temprano llegaríamos a este punto. Cristina, le dije con una calma que ni yo sabía de dónde salía, antes de irme como me pedís, quiero mostrarte algo que tal vez te interese. Estos papeles son los títulos de propiedad de este departamento donde vivís. ¿Sabías que el dueño de este departamento soy yo? Se puso pálida como un papel. ¿Qué estás diciendo?, me preguntó con voz temblorosa. Lo que escuchaste, le respondí. Este departamento donde vivís desde hace 5 años, que creías que era alquilado por Rodrigo, en realidad es mío. Yo se lo regalé a mi hijo sin que vos lo supieras. Pero eso no es todo, seguí diciendo mientras sacaba más documentos. La empresa de soldadura donde vos pensabas que trabajaba como empleado también es mía. Una empresa que vale más dinero del que tu familia va a ver en toda su vida. Y esta empresa tiene contratos con varias compañías donde trabajan los invitados que tenés esta noche. Cristina estaba temblando, pero seguí. El auto que maneja Rodrigo también es mío. La cuenta del colegio privado de los niños la pago yo. Las vacaciones familiares que se tomaron el año pasado las financié yo. Durante 5 años vos estuviste viviendo de mi dinero sin saberlo. ¿Por qué me decís esto?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Porque, Cristina, acabás de echar al dueño de todo lo que tenés. Acabás de decirle vete al hombre que está pagando tu estilo de vida. Y ahora que ya no soy bienvenido en esta familia, tampoco mi dinero va a ser bienvenido. Le mostré el último documento que había traído. Este es un contrato de desalojo, le dije. A partir del 1 de enero, este departamento vuelve a mi nombre. Rodrigo y vos tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir. Los contratos de mi empresa, con las empresas de tus invitados, van a ser cancelados mañana mismo. Cristina se desplomó en una silla, procesando lo que acababa de escuchar. Todo lo que creía conocer sobre su vida había sido una mentira. El departamento lujoso, la estabilidad económica, los contactos profesionales de Rodrigo, todo había dependido del soldador al que acababa de echar por vergüenza social. Teodoro, balbuceó, yo no sabía. Por supuesto que no sabías, le interrumpí. Durante 5 años mantuve en secreto que era el benefactor de esta familia porque quería que Rodrigo sintiera que había logrado todo por sus propios méritos. Pero también quería ver cómo me ibas a tratar cuando creyeras que era un soldador común. Y el resultado fue peor de lo que imaginé. Seguí. Me trataste como basura durante 5 años. Me excluiste de la vida de mis nietos por vergüenza social. Me marginaste en reuniones familiares porque no encajaba con tu clase social, y ahora me echás de mi propia propiedad en Nochebuena. En ese momento apareció Rodrigo en la cocina. ¿Qué está pasando acá?, preguntó al vernos discutir. Hijo, le dije, tu esposa acaba de echarme de esta casa por vergüenza social, y yo le acabo de explicar que esta casa es mía, que todo lo que tienen es mío, y que a partir de mañana van a tener que conseguir todo por ustedes mismos.
Rodrigo se quedó mudo mientras le explicaba la situación completa. Cómo había mantenido en secreto mi prosperidad económica. Cómo había estado financiando su vida sin que lo supiera. Cómo Cristina me había tratado durante años creyendo que era pobre. «Papá», me dijo Rodrigo con lágrimas en los ojos, «yo no sabía nada de esto». «Lo sé, hijo», le respondí. «Vos me trataste siempre con respeto, aunque a veces te dejaste influir por la actitud de tu esposa. Pero ella tomó una decisión esta noche que tiene consecuencias». Eduardo y Graciela se acercaron al escuchar la discusión. Cuando se enteraron de lo que había pasado, se pusieron pálidos. Habían estado menospreciando durante años al hombre que tenía más dinero que ellos, al hombre que había estado financiando el estilo de vida de su hija. «Don Teodoro», me dijo Eduardo con voz temblorosa, «tal vez hubo un malentendido. Cristina está muy estresada. Las fiestas la ponen nerviosa». «No hubo malentendido, Eduardo», le respondí. «Tu hija me echó de esta casa porque se avergüenza de tener un suegro soldador. Y ahora va a descubrir qué se siente vivir sin el dinero de ese soldador». Los invitados de Cristina empezaron a irse uno a uno, claramente incómodos con la situación familiar que estaban presenciando. Era comprensible. Nadie quiere estar presente cuando una familia se desmorona en tiempo real, especialmente en Nochebuena. Cristina intentó una disculpa desesperada. «Teodoro, perdóname. No sabía, si hubiera sabido». «Ahí está el problema, Cristina», le interrumpí. «Me trataste mal porque creías que era pobre. Me respetarías solo si supieras que soy rico. Eso dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter». «Papá», me dijo Rodrigo, «no podemos arreglar esto. Sé que Cristina se equivocó, pero somos familia». «Hijo», le respondí, «durante 5 años toleré el maltrato de tu esposa porque quería estar cerca de vos y de mis nietos. Pero esta noche cruzó una línea que no se puede descruzar». Lucas y Valentina aparecieron en la cocina, confundidos por toda la conmoción. «¿Qué pasa, abuelo Teo?», preguntó Lucas. «¿Por qué están todos tristes en Navidad?» «Nada, mi amor», le dije acariciándole la cabeza. «Los adultos a veces tienen problemas difíciles de explicar». Me despedí de mis nietos con el corazón partida. No sabía cuándo los volvería a ver, pero sabía que no podía seguir exponiéndome al maltrato de su madre solo para mantener contacto con ellos. Era una decisión dolorosa, pero necesaria para preservar mi dignidad. Esa noche, volví a mi casa sintiéndome liberado y triste al mismo tiempo. Liberado porque finalmente había puesto límites al maltrato que había tolerado durante años. Triste porque había perdido el contacto cotidiano con mi familia, especialmente con mis nietos, que eran inocentes en toda esta situación. Durante los días siguientes, Rodrigo me llamó varias veces para tratar de mediar. «Papá, Cristina está arrepentida. Dice que no va a volver a pasar, que puede cambiar». «Hijo», le respondí, «el arrepentimiento después de descubrir que alguien tiene dinero no es arrepentimiento genuino, es cálculo económico». Cristina también intentó contactarme. Me mandó cartas pidiendo perdón. Me llamó por teléfono prometiendo que las cosas serían diferentes. Me pidió que reconsiderara mi decisión. Pero yo ya había tomado mi resolución. No iba a seguir tolerando falta de respeto por dinero. Un mes después, Rodrigo y Cristina se mudaron a un departamento más pequeño que podían pagar con sus sueldos. Fue una transición difícil para ellos, especialmente para Cristina, que tuvo que adaptarse a un estilo de vida más modesto. Pero también fue una lección importante sobre las consecuencias de los actos. Rodrigo encontró otro trabajo porque su posición anterior dependía parcialmente de los contratos que mi empresa tenía con su empleador. Fue una época complicada para él, pero también una oportunidad de demostrar que podía salir adelante por sus propios méritos. 6 meses después, Rodrigo vino a visitarme solo. «Papá», me dijo, «Cristina y yo nos separamos. No pude seguir casado con alguien que trató tan mal a mi padre. Me di cuenta de que sus valores no son los valores con los que quiero criar a mis hijos. La separación fue difícil para todos, especialmente para Lucas y Valentina, pero era inevitable. Rodrigo se había dado cuenta de que no podía seguir con una mujer que discriminaba por clase social, que medía el valor de las personas
por su cuenta bancaria. Ahora veo a mis nietos todos los fines de semana. Rodrigo entendió la importancia de que ellos mantengan una relación con su abuelo, independientemente de los problemas que había tenido con su madre. Los llevo a mi taller. Les enseño a soldar piezas pequeñas. Les cuento historias de mis proyectos. Cristina intentó conseguir la custodia completa de los niños, argumentando que Rodrigo no tenía recursos económicos suficientes para mantenerlos. Pero cuando se enteró de que yo estaba respaldando económicamente a mi hijo, retiró la demanda. Era evidente que su preocupación no eran realmente los niños, sino el dinero. Eduardo y Graciela intentaron mediar en varias ocasiones, pero yo les dejé claro que el problema no era personal contra ellos. El problema era que habían criado a una hija que discriminaba por clase social, y eso era algo que yo no podía tolerar en mi familia. Un año después de aquella Nochebuena, recibí una carta de Cristina. Era una carta larga donde me pedía perdón y me explicaba que había reflexionado mucho sobre su comportamiento. Decía que se había dado cuenta de lo equivocada que había estado, que había confundido los valores verdaderos con el estatus social. Pero también había una propuesta económica en esa carta. Me pedía que reconsiderara mi decisión de cortar el apoyo financiero, que pensara en el bienestar de mis nietos, que fuera generoso como había sido antes. Era claro que su arrepentimiento estaba motivado más por necesidad económica que por remordimiento genuino. No le respondí esa carta, ni las siguientes que me mandó. Había aprendido que algunas personas solo cambian su comportamiento cuando hay dinero de por medio, y ese tipo de cambio no es real. Es solo supervivencia económica disfrazada de evolución personal. Rodrigo rehizo su vida gradualmente. Consiguió un trabajo mejor, se mudó a una casa linda, empezó a salir con una mujer que valoraba a las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria. Era hermoso ver cómo había aprendido a reconocer los valores verdaderos. La nueva pareja de Rodrigo, una maestra llamada Ana, me trata con respeto genuino desde el primer día. No porque sepa que tengo dinero, sino porque entiende la importancia de valorar a los mayores, de respetar a la familia, de construir relaciones basadas en afecto real. Lucas y Valentina han crecido entendiendo que las personas valen por su carácter, no por su situación económica. Les enseño que hay que respetar a todo el mundo, sin importar si son ricos o pobres, profesionales o trabajadores manuales. Son lecciones que Cristina nunca les habría enseñado. Ahora tengo una relación más fuerte con Rodrigo, que aprendió a valorar la importancia de defender a su familia. Tengo una relación hermosa con mis nietos, que están aprendiendo valores sólidos. Y me libré de una mujer que me discriminaba por algo tan superficial como mi trabajo. El negocio sigue creciendo. Mi empresa de soldadura especializada ahora tiene contratos internacionales, proyectos en varios países, reconocimiento mundial en el sector. Pero sigo siendo el mismo Teodoro de siempre, con los mismos valores, la misma sencillez. A veces me pregunto qué habría pasado si le hubiera dicho a Cristina desde el principio que tenía dinero, pero después pienso que fue mejor así. Necesitaba conocer su verdadera naturaleza, ver cómo trataba a la gente que consideraba inferior. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia increíble, quiero que te lleves algo muy claro. El respeto no se compra, se gana con acciones y se mantiene con dignidad. Nadie tiene derecho a tratarte mal por tu trabajo, por tu ropa, por tu forma de hablar. Si alguien te discrimina por tu situación económica, es una persona que no merece estar en tu vida. Si alguien te respeta solo cuando sabe que tenés dinero, es una persona que no te respeta realmente. El respeto genuino es incondicional. Yo perdí una nuera, pero me encontré a mí mismo. Perdí una familia política, pero gané claridad sobre mis valores. Perdí la ilusión de que el dinero no cambia a las personas, pero gané la sabiduría de saber reconocer a la gente que vale la pena. ¿Y vos qué harías en mi lugar? ¿Tolerarías años de maltrato para mantener la paz familiar? ¿O defenderías tu dignidad, aunque eso significara perder contacto con gente que querés? Contame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo único que realmente importa en esta vida no es cuánto dinero tengas, sino cuánto respeto
seas capaz de exigir y mantener. Y el respeto, mi amigo, es lo único